Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión estamos desarrollando el tema de los enzimas y vamos en esta ocasión a hablar de lo que es ya la cinética enzimática, la formación del complejo enzima-sustrato y todo lo relacionado también con la ecuación de Michaelis-Menten, ¿vale? Bien. Bueno, ya hemos visto entonces en el vídeo anterior que grabé sobre enzimas, veíamos que una de las funciones capitales de un catalizador y por tanto de una enzima era producir una disminución en la energía de activación del sustrato o de la sustancia que iba a reaccionar. Es decir, acordaos que para que un sustrato se pudiese transformar en producto era necesario que se alcanzase el estado de transición, ¿vale? Y ese estado de transición para alcanzarlo suponía aplicar una energía, y esa energía era lo que se conocía como energía de activación, ¿no? Bien, entonces lo que hace el enzima, lo que hace el catalizador es disminuir la cantidad de energía que necesita ese sustrato para alcanzar el estado de transición, es decir, disminuir la cantidad de energía que necesita para disminuir la energía de activación para alcanzar el estado de transición. Un ejemplo lo podéis ver en la disociación de la agua oxigenada. En este sentido, la descomposición del agua oxigenada en agua más oxígeno, para alcanzar el estado de oxidación tendríamos que aplicar una cantidad calórica aproximadamente de unas 18 kilocalorías por mol, en este caso de agua oxigenada. Bien, si ahora hacemos la misma comparación, pero medimos la cantidad de energía que tenemos que aplicar, pero en presencia de una enzima, en este caso la catalasa o la peroxidasa, vemos que la cantidad de energía se ha reducido a 5 kilocalorías por mol. Como veis, hay una disminución importante en cuanto a la energía que ha sido necesaria aportar, ¿no?, en ese estado de activación. Entonces, que quede claro este concepto, aunque ya digo, es un poquito repetir lo que vimos en otro vídeo. Por disminuir esa energía de activación, las enzimas van a aumentar la velocidad de la reacción del orden de 10 a la 6 o 10 a la 20 veces, ¿vale? Claro, porque si supone que lo que estoy consiguiendo es disminuir la energía que tengo que aportar, lógicamente al disminuir la energía y disminuir por lo tanto el tiempo en alcanzar el estado de transición, la velocidad va a aumentar. Bien, entonces, como digo, esto que sea el inicio para entrar en lo que es la cinética enzimática, la formación del complejo enzima-sustrato, ¿de acuerdo? Y todo en base a la gráfica que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Por un lado está la concentración de sustrato, veis en la gráfica, y por otro lado está la velocidad, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar este tema en base a la gráfica, prácticamente a la gráfica que tenéis ahí. Entonces, como digo, estudiando o viendo las reacciones catalizadas por enzimas, se observó que si mantenemos constante la concentración de enzima y vamos aumentando la concentración de sustrato, podéis ver, como está marcado en la gráfica, que al principio la velocidad aumenta de manera considerable, pero llega un momento en que los cambios que se producen en la velocidad son cada vez más pequeños. O sea, un aumento en la concentración de sustrato al principio sí lleva grandes aumentos en la velocidad de la reacción, pero a medida que estamos aumentando esa concentración de sustrato, como veis en la gráfica, pues las diferencias que se producen en la velocidad son cada vez más pequeñas, hasta llegar un momento en el cual la velocidad, por mucho que aumentemos la concentración de sustrato, esa velocidad no va a aumentar. Es lo que se conoce como la velocidad máxima de esa reacción. A partir de ahí, como digo, la velocidad solamente se incrementaría si aumentamos la concentración de enzima, pero no aumentando la concentración de sustrato. Este fenómeno se conoce como saturación de enzima por sustrato y está presente o es algo propio de cada enzima, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, en cada reacción va a variar la cantidad de concentración de sustrato que es necesario aplicar o colocar para que se llegue a la saturación, ¿de acuerdo? Lo veis bien en esta gráfica, ¿vale?
aumentamos la concentración de sustrato, la velocidad aumenta considerablemente, pero llega un momento en que por mucho que aumentemos, la velocidad va a seguir siendo la misma, que es la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Se ha alcanzado por lo tanto la saturación de la enzima por el sustrato y solamente se conseguirá aumentar la velocidad si aumento la cantidad de enzima que añado. Bien, esto lo que llevó fue a que Michaelis y Menten en el año 1913 postularan una teoría que dio lugar a la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que tenéis en la que seguís teniendo en la gráfica, que esta teoría se refiere a la reacción o a lo que ocurre en el paso de un sustrato a un producto, ¿de acuerdo? Y como digo, la ecuación es la que tenéis ahí puesta. Bien, según la teoría entonces de Michaelis-Menten, cada molécula de enzima, ¿vale? Como veis ahora en esos esquemas que os tengo delante en la pantalla, se va a unir a una molécula de sustrato y va a formar el complejo enzima-sustrato, ¿de acuerdo? En este momento es cuando ya, a partir de ahora, el sustrato se va a transformar en producto. Bien, una vez que se ha producido la transformación del sustrato en producto, entonces el enzima, como tiene menos afinidad por el producto, se va a liberar de él, se separa de él y de nuevo queda libre y vuelve a buscar una molécula de sustrato para de nuevo formar un complejo enzima-sustrato y transformarse en producto. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Acordaos que lo que hacía el enzima, según vimos en el vídeo anterior, era acercar las moléculas para que de esta manera pudiese romper los enlaces en los sustratos y formar los reactivos. Esto, como digo, está explicado en el vídeo anterior, ¿vale? Bien, entonces una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, tenéis que saber que esta es una reacción reversible, es decir, que el sustrato se separa del enzima, o se puede separar del enzima sin que éste se transforme en producto, ¿de acuerdo? O sea, una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, la reacción puede ir tanto hacia la derecha como puede ir a la izquierda, a la derecha formando el producto, a la izquierda de nuevo liberando el sustrato. Ahora, también pensar una cosa, que cuanto mayor sea la concentración del complejo enzima-sustrato, mayor será la velocidad de la reacción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿de qué va a depender de que haya una mayor cantidad de complejo enzima-sustrato? En primer lugar de sustrato, pero cuando se alcance la saturación, lo que va a depender es de la cantidad de enzima que exista, ¿vale? Si la concentración de enzima permanece constante, ¿vale? Y la concentración de sustrato llegará un momento llegará un momento en que se va a alcanzar el estado estacionario que ya hemos visto y que todas las moléculas se vayan formando parte del complejo enzima-sustrato, ¿vale? Y por mucho que aumente la cantidad de sustrato, no se va a producir un aumento en la velocidad de la reacción, ¿vale? O sea, es lo que se llama que la enzima ya se encuentra saturada con el sustrato y la velocidad siempre va a ser máxima. Bien, en este sentido, Michaelis y Menten definieron también una constante, que lo veis, pongo de nuevo la gráfica, que lo veis de nuevo ahí, que es la que se llama la Km, que es la constante de Michaelis, ¿vale? La constante de Michaelis va a expresar una relación entre la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción. ¿Y qué dice la constante de Michaelis? Bueno, la constante de Michaelis no es más que la cantidad de sustrato, mejor dicho, la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de la reacción enzimática es la mitad de la velocidad máxima. La Km se puede determinar de una manera gráfica y es un indicador, nos sirve porque es un indicador de la actividad de la enzima cuando actúa sobre un determinado sustrato. Cuanto más bajo es la cantidad, es el valor de la Km, ¿qué significa? Hombre, significa que la enzima va a ser más activa. ¿Por qué va a ser más activa? Porque se necesita una menor cantidad de sustrato para alcanzar una velocidad que sea mitad de la velocidad máxima. Es decir, se une fácilmente la enzima a las moléculas de sustrato y por lo tanto se acelera la reacción. Dicho de otra manera, tiene una mayor afinidad el enzima por el sustrato. En este sentido os pongo un ejemplo que sería la enzima la hexoquinasa. La hexoquinasa, tal como tenéis ahí, puede actuar sobre dos sustratos, puede actuar sobre la D-glucosa o puede actuar sobre la D-fructosa y a iguales condiciones de pH y temperatura, la Km para el caso de la D-glucosa es de 5 por 10⁻⁵ moles litro, tal como tenéis ahí, y para el caso de la D-fructosa
su Km es del orden de 15 por 10 a la menos 4. La pregunta que os podría hacer es en qué caso es más activa. Hombre, lógicamente va a ser más activa en el caso de la glucosa. ¿Por qué? Porque la Km es más pequeña, se necesita menor concentración de sustrato para alcanzar una velocidad que sea mitad de la velocidad máxima. Bueno, y vamos a ver, hasta ahora hemos visto las reacciones en las cuales interviene solamente un sustrato, pero también puede ocurrir que intervenga más de un sustrato, es decir, solamente una muy poquita, una minoría de reacciones ocurren en la célula son de un sustrato, es decir, la inmensa mayoría van a intervenir dos, tres o más sustratos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden producir estas reacciones? Ahí tenéis el esquema. Bien, pues se pueden producir de dos maneras. Bien, vamos a hablar en el caso de dos sustratos, vamos a llamarle A y B, como tenéis ahí. Bueno, pues puede suceder que los dos sustratos se unan de manera simultánea al enzima, de forma que al quedar próximos a ese enzima, al quedar próximos pues en su unión al enzima, pues van a reaccionar y se van a transformar ambos en productos, es decir, dando los productos C más D, como tenéis ahí en la gráfica. Esto ha ocurrido porque cuando los dos sustratos A y B se unen al enzima, al quedar próximos en su unión al enzima, hay muchas más posibilidades de que reaccione y por lo tanto se transformen en los productos finales, ¿no? Bien, eso sería una primera opción. Y una segunda opción es que los dos sustratos se unen a la enzima de manera por separada, ¿vale? Generalmente un sustrato se une en primer lugar a la enzima y este sustrato lo que hace es transferirle un átomo o transferirle un grupo funcional, y una vez hecho esto se desprende del enzima y es momento en que a continuación interviene el segundo sustrato, que es el que va a aceptar todo lo que liberó el sustrato anterior, ¿vale? Para transformarse en el producto correspondiente, ¿de acuerdo? O sea, son dos maneras en las cuales, como veis ahí representadas, son dos maneras en las cuales se produce la secuencia de reacciones cuando interviene más de un sustrato. Bien, y con esto entonces termino el tema o el vídeo dedicado a la cinética enzimática, a la formación del complejo enzima-sustrato, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y bueno, pues si tenéis alguna duda, como siempre, me la marcáis ahí y lo más rápidamente posible la contesto, ¿de acuerdo? Pues eso, pues muchas gracias por ver los vídeos y como siempre, pues gracias por estar ahí.